En el vídeo de hoy os voy a mostrar la parte de la camperización de la que más orgullosa estoy, mi trono. Para los que estáis pensando en meterle un baño dentro de vuestra camperización, sabéis que las opciones son bastante limitadas. Si como nosotros queréis meterle un baño seco, el separador de orina cuesta unos 120 pavos. Y por eso he decidido fabricarme mi propio separador de orina, por menos de 13 euros. Sí, eso es cierto, menos de 13 pavos. Así que no me enrollo más y os enseño cómo lo he construido. Primero empecemos con las opciones de baño que tienes. Lo primero, pues no tener baño. Nosotros en nuestra última furgoneta no la tuvimos y tampoco es que nos hizo mucho en falta. Tienes baños en todas partes, en las playas, en parques, puedes ir a la cafetería de la esquina, gasolineras, etc. Y si estás en sitios más remotos, pues nunca mejor dicho que cuando estás en el campo, pues plantas un pino. Pero como queremos que esta furgoneta sea un poco más caché y también tener la opción de alquilarla, meterle un baño era imprescindible. El baño más común que se le mete son los inodoros químicos. El más barato ronda unos 70 euros, pueden subir hasta 300, 400, 500, pero si le echáis un vistazo al podcast de Íñigo Bendía en Viajando Simple, te explicará las miles de razones por las que no necesariamente sea la mejor idea. Nosotros lo descartamos por estas razones. El tener que vaciarlo, eso yo creo que es razón suficiente. No me apetece nada el estar cada semana, cada 2 semanas o cada 3 días vaciando mi mierda líquida descompuesta. Y si la furgoneta la alquilamos, tampoco me apetece limpiar tu mierda, que te impide tirarlo en cualquier sitio. Al ser productos químicos tienes que tirarlos en sitios designados, que si estás en medio del monte y tienes el poti lleno ahí en plan a punto de salpicar por todas partes, ¿dónde lo tiras? Y eso obviamente lleva al tercer punto, que tampoco es que ayuda mucho el ambiente y no es muy eco-friendly, que los baratos, que serían los que compraríamos nosotros, son portables y no encajan bien. Los que son más chulos, guays del Paraguay, y puedes tener el inodoro en sí estacionario y solo quitar el casquete, son muchísimo más caros. Y para gastarme 300 pavos, para eso me lo hago yo, ¿no? Si tú quieres, pues yo que sé, estás en tu furgoneta, cena romántica y te apetece pues cagar. A mí personalmente lo último que me apetecería es que estuviese ahí mi mierda durante días hasta que el pote esté lo suficientemente lleno para vaciarlo, ya que no lo vacías todos los días. Y estar cocinando, estar durmiendo y luego tener mierda acumulada descomponiéndose día tras día, no sé, psicológicamente me perturba. Y por último, hacer un poti químico casero lo veo complicado, y hacer un baño seco a mano te va a salir mucho más barato que comprar el poti químico más barato del mercado. Pasamos al siguiente tipo de baño, que son los baños secos. Aquí, como en todo, hay una gama. Opción A, básicamente estás cagando dentro de un cubo con una bolsa. Son súper baratos y me parece súper buena idea. Cuando has terminado, lo tiras y terminado. Pero como he mencionado previamente, al querer alquilarla y tener algo estacionario, esta opción también la descartamos. Y si como nosotros queréis un baño fijo, que sea un baño seco, que sea bueno para el medio ambiente, que no huela a químico, etcétera, etcétera, la única opción que hay es usar un separador de orina. Esto básicamente lo que hace es que, como el nombre lo dice, separa la orina de las heces. Y al no mezclarse, pues entonces no huele tanto, reacción química, no sé, algo, ciencia. Y anda que me he puesto a mirar. Y por menos de 100 pavos, 120 con envío, no lo encuentro. Y de ahí fabricar vuestro propio separador de orina. Ahora entra la fase de la fabricación. Obviamente, antes de ponernos a hacer el inodoro, había que construir el baño en sí. Pero eso lo dejo para el vídeo de la semana que viene, donde haré un tutorial paso a paso del proceso entero. Que si no, este vídeo será muy largo. Mi idea es la siguiente: usar un cubo de fregona como base de molde y usando fibra de vidrio y resina para hacer el poti, aprovechando la zona cóncava que ya tiene la fregona para la parte de las heces, y luego yo fabricar la otra parte donde va a ir la orina. Una vez seco, cortarle un agujero y ponerle un tubo de PVC, que así cuando mees irá por el tubo y entrará dentro de un depósito para el meao, y cuando cagues te entrará dentro un cubo con una bolsa llena de serrín para que no te huela. Mi cubo tenía una zona que sobresalía, por eso lo medí todo para hacerlo uniforme. Empecé usando la sierra de calar para cortar, pero al ser plástico se derrite con muchísima facilidad y en verdad tienes mucha más precisión con la sierra de mano. Una vez cortado ya tenía una forma ovalada y plana con la que trabajar. Para hacer este proyecto os recomiendo que uséis guantes, que uséis un traje, que uséis una mascarilla de estas de químicos, porque te vas a pringar y es peligroso. Usé tiras de cinta para ir creando la forma del molde. Y como os podéis fijar aquí, le di como un canto o relieve a la parte del cubo que no tenía. Con mucho cuidado empecé a cortar tiras para hacer una forma cóncava donde iría la parte del separador del olirán. Y en las zonas que la cinta no doblaba bien, lo mejor que podéis hacer es con unas tijeras hacéis un par de cortecitos para facilitar el pegado.
Antes de empezar con la fibra de vidrio necesitas un desmoldeador. Ya que esto es un invento completo, lo que tenía a mano era papel de plástico de cocina, que funcionó bien, pero en verdad sería mucho mejor usar aceite o vaselina o un desmoldeador. Ahora para la fibra y la resina. Existen kits que son unos 13 euros donde te viene 1 litro de resina y una bolsa de fibra y es más que suficiente. Yo lo pillé por separado porque tenía intención de hacer otros proyectos. La resina te viene con un catalizador y tienes que poner 2% del catalizador mezclado con la resina. Mézclalo bien y asegúrate que es el porcentaje adecuado porque si no, nunca se seca del todo. Puse una capa de la resina y luego una capa de fibra de vidrio, las cuales corté en tiras para facilitar el moldeaje. Como en el cole cuando haces escayola. Hay gente que lo deja secar entre capa y capa. Yo lo hice todo en uno y puse resina, fibra, hasta tener 2 a 3 capas de fibra de vidrio. Esto lo deja secar 24 horas. Una vez seco, esto es como tocar una bola de alfileres, así que por favor usar guantes. Con un poco de fuerza y maña pudimos despegarlo, pero una de las partes de la fregona se quedó encajado. Pero daba igual, como esta parte lo íbamos a cortar para que cuando cagues caiga dentro del cubo, nos facilitó el desmoldaje. Con una sierra de calar corté las esquinas y lo lijé todo. Después hice un marco de madera con una tapa y así crear el asiento del poti. Aunque lo lijes a saco paco, la fibra de vidrio tiene textura. Y para asegurarme de que no había ninguna astilla, ya que puede ser peligroso, o sea, lo último que te apetece es un trocito de fibra de vidrio por el culo, le di otra capa de resina, pero solo resina, sin fibra. Y crea como una película de 1 o 2 milímetros para dejarlo todo pulido. De nuevo, lijé como durante 3 horas y luego le cortamos un agujero en la parte del inodoro donde va a ir el pis. Usando un tubo reciclado lo corté y lo primero que hice es pegarlo con Sikaflex. Esto fue un error, que el Sikaflex es muy flexible y después de secarse podías literalmente con las manos despegarlo. Quité el Sikaflex y lo pegué de nuevo con otra capa de resina, solo en la zona del agujero. Y para el acabado final, de nuevo lo lijé para crear una superficie de adherencia y lo pinté con un esmalte sintético resistente al agua. Y luego, usando contrachapado de 1 centímetro reciclado que encontramos en la calle, corté el donut en el que te sientas. Para estar hecho con el ojímetro yo creo que no está mal, ¿no? Y lo lijé poco a poco redondeando el perfil para que sea más cómodo de sentarte. Fabriqué una tapa a juego y lo pinté usando el barniz marino de sobra que nos quedaba de la impermeabilización del baño. Y aquí tenemos el resultado del producto final. Empecemos por el poti en sí. Después de darle la capa de pintura a mano, le di otra capa de pintura con el compresor para así hacerlo un poquito más homogéneo. Para las piezas del baño, después de darle un par de capas de pintura de barniz marino, ya que me sobraba un poquito de resina del poti, decidí usar la resina para impermeabilizar todavía más estas piezas del baño, ya que son parte de la ducha, van a estar mojadas todo el rato y como es solo de 1 centímetro de contrachapado, le va a dar más dureza. Así que acompáñenme a la furgoneta para ver cómo instalamos todas estas piezas. Ahora mismo es sábado, a las 2 de la tarde y tengo que tener el vídeo hecho para mañana. Por eso esto no está completamente terminado. Pero bienvenido al mundo van life de que nada se hace a tiempo. Pero bueno, podéis medio entender cómo funciona. Nos falta obviamente ponerle aquí una bisagra para poder levantar la tapa. Alrededor de estas piezas de aquí nos falta también ponerle un canto de plástico que usaremos para impermeabilizar la parte de dentro y para sellarlo herméticamente para que no huela, etcétera. Para las heces vamos a usar un cubo de pintura reciclado, ya que tiene una asa y una tapa hermética, fácil de llevar a la basura. Y se nos ocurrió usar uno de estos depósitos de petróleo, que son de 5 litros, ya que mi tía, que es profesora de biología jubilada, me comentó que el humano mea como 1,5 litros al día. Así que poner una botellita ahí debajo no me serviría de nada. Obviamente esto es un invento en toda regla. Yo no sé si va a funcionar 100%. Espero que sí. Ya, bueno, falta literalmente la prueba de fuego, que ya os comentaré en un par de meses a ver qué tal. Así que seguro que me vais a llenar todo de comentarios diciendo que he usado la fibra de vidrio mal, la pintura se me va a chapar y de todo. Pero supongo que también se trata de ser un poco creativo, de tener iniciativa. Quiero también fomentar que probéis cosas nuevas. A lo mejor la cago, lo más seguro que sí, pero anda que no me lo he pasado bien haciéndolo. Y de los errores se aprenden. ¿Tú qué crees? ¿Que ha sido buena idea? ¿Cagada absoluta? Ponérmelo debajo en
los comentarios. Como podéis ver, el baño está a mitad. En el vídeo de la semana que viene subiré el proceso entero de cómo hemos construido el baño y un hack supremo que voy a hacer para crearme mis propios azulejos de baño. Ya lo enseñaré, así que darle al botón de notificación para aseguraros que veis ese vídeo si os interesa. Y para la cadena de favores de esta semana, hace un par de días subí en los stories de Instagram la batería que íbamos a usar para nuestro sistema eléctrico. Me respondisteis un montón preguntando, pero ¿por qué has comprado de litio? ¿Qué es la diferencia entre litio y AGM? Bla 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 bla. Y como todos teníais las mismas preguntas y las mismas dudas, pues la cadena de favores esta semana he pensado que en vez de ayudar a uno, os ayudaré a todos. Y haré un vídeo dedicado a las diferencias, explicándolo paso a paso para noobs novatos como yo. Y lo único que pediré a cambio es que los que veáis ese vídeo y os parezca útil, que hagáis algo bueno para otra persona. Así que seguid las cadenas de favores y os veré dentro de un par de semanitas. Chao chicos.